Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, en lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez, si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, Cachipay, Cundinamarca, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia. Anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. ¡Shalom! Lo llena todo. Shalom, bendiciones para las personas que nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales YouTube, el canal Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y por la fanpage de nuestro Roe Pablo Escalante. Esta enseñanza es para que la compartan, nos regalen un like, y hoy quiero compartirles desde la comunidad de Soacha una hermosa enseñanza de parte del Roja Codes titulada El Pacto de las Amistades para nuestros tiempos. Esta enseñanza la vamos a encontrar en Bereshit 15, es decir, Génesis 15, pero vemos que cuando se realiza un pacto, se realiza una alianza, es entre dos personas. En esta oportunidad es una alianza entre el Padre y un hombre llamado Abraham. Cuando nos vamos a las Escrituras, nos vemos que a partir de Bereshit 11 nos habla acerca de que la descendencia de Taret, que de ahí viene Abraham, y luego en Bereshit 12 nos habla sobre el llamado de Abraham a la edad de 75 años. La primera pregunta que yo me hice para compartirles es, ¿quién era Abraham? Porque vemos que en las Escrituras lo llamaron a los 75 años, pero ¿qué pasó con Abraham? Es muy importante, aquí en el link de esta enseñanza le vamos a dejar el link para que puedan descargar el libro de Yashar, porque en el libro de Yashar nos habla acerca de quién fue Abraham. Nosotros tenemos que entender quién era, porque nosotros a veces llegamos a la comunidad a cierta edad, gracias al Padre Eterno que a nuestros hijos les permitió llegar desde niño, pero a veces llegamos a cierta edad y nosotros no sabemos quiénes éramos, o creemos que todo fue una historia. Pero vemos que con Abraham, vemos desde el libro de Yashar en el capítulo 8, que nos comienza a hablar desde su nacimiento, y vemos que en Yashar capítulo 8, versículo 1, dice: y fue en la noche en que Abraham nació, que todos los sirvientes de Taret y todos los hombres sabios de Nimrod y sus magos vieron y comieron y bebieron en la tierra de Taret, y ellos se regocijaron con él esa noche.
Vemos que aquí le estoy mencionando que se mencionó el nacimiento de Abraham, Taret, que era su padre, y vemos que en este tiempo, en este entonces, quien era el gobernador o quien reinaba en esas tierras era Nimrod. Vemos que, versículo 2, y cuando los hombres sabios y los magos salieron de la tierra de Taret, ellos levantaron su mirada a los chamaínes para ver las estrellas, y ellos vieron, y he aquí una grande estrella venía del este y corría de los chamaínes y se tragó a las 4 estrellas de los 4 lados de los cielos. Vemos que ya ellos estaban viendo una profecía, o ellos estaban entendiendo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y para ir resumiendo todo el texto de Yashar, vemos que desde su nacimiento Abraham fue escogido por parte del Padre. Pero en ese momento vemos que él nació en una tierra extranjera, que era la tierra de Ur de los Caldeos, y vemos que con esta profecía esos sabios fueron ante el rey. ¿Y qué aconteció? Toda la historia la vamos a encontrar desde el capítulo 8 hasta el capítulo 15, y vemos, para entrar una vez en el contexto de la enseñanza, Abraham, el rey buscaba la muerte de Abraham, pero su padre tuvo temor y lo resguardó. Cuando su padre lo resguarda, él lo envía a una cueva, lo manda a una cueva para ser refugiado, y de hecho el rey, en este caso Nimrod, tomó un niño y quitó su vida pensando que había tomado la vida de Abraham. Pero los planes del Eterno son tan perfectos que su padre sintió temor y fue cuando lo envió a una cueva. Vemos que ya nos dice que en esa cueva creció Abraham hasta los 10 años, cuando ya el rey había olvidado del asunto. Y vemos que en el capítulo 9 un punto muy importante es que ahí es donde aparece, porque dentro de la enseñanza vamos a encontrar una serie de personajes y tenemos que entender y comprender de dónde surgen cada uno de ellos. Y vemos que en el capítulo 9 nos habla del nacimiento de Sarai. Entonces decimos que cuando Abraham, ya adelantando la historia, él fue a Egipto, él la presenta como su media hermana. Resulta y acontece que Sarai es hija de su hermano Harán, porque nos menciona en el versículo 3 del capítulo 9 de Yashar, y ella fue preñada de nuevo y dio a luz a una hija y la llamó por su nombre Milca. Y ella nuevo fue preñada y dio a luz a una hija y su nombre fue Sarai. Nos menciona que Sarai nace a la edad de Abraham, tenía 10 años, que fue cuando salió de la cueva. Después de esto comienza la formación de nuestro querido Abraham, nuestro padre, acá en la tierra. Porque vemos que cuando él nace, él sale de la cueva, él se va a las tierras de Noé y Sem. Sí, le estoy hablando del mismo Noé que el Padre llamó para los tiempos del diluvio. Él fue quien instruyó a nuestro padre Abraham, en este caso en las leyes noaicas. En las leyes noaicas y junto con su hijo Sem, y Abraham estuvo en la tierra de Noé por más de 39 años. O sea que fue una escuela, fue una instrucción de 39 años. Y nos dice el libro de Yashar en el mismo capítulo 9, versículo 6. Y Abraham estuvo en la tierra de Noé por 39 años y Abraham conoció a Yahweh desde que tenía 3 años. Entonces hay que tener en cuenta todos los registros que nosotros podemos encontrar en el libro de Yashar con referencia a Abraham, que no lo encontramos ahorita antes de leer el capítulo 15. Otro punto muy importante entre las leyes noaicas que aprendió Abraham, una de esas leyes era no adorar ídolos. Y vemos que su padre y Nimrod fueron uno de los pioneros. Desde los tiempos de los sumerios ya existía la idolatría, pero en este entonces, ¿por qué le hablo desde este entonces o pioneros en este entonces? Porque sabemos que después de que aconteció el diluvio se comenzó a levantar una nueva población y ellos fueron los que iniciaron. En el versículo 7 nos menciona: y el Melech y sus sirvientes y Taret en su tierra fueron los primeros en servir a Elohim de madera y de piedra. De ahí es donde ellos ellos adoraban al dios de la luna, que era el dios Nana, y entonces ahí es donde ellos comenzaron con ese tipo de adoración. Ya transcurrido la vida de Abraham, un punto muy importante es que sigamos sacando cálculos. Abraham a los 10 años fue a la tierra de Noé, se instruyó por 39 años, ya tenemos 49, mientras él retorna, nos dice el libro de Yashar en el capítulo 11, verso 13, y en el año 50 de la vida de Abraham, él volvió a la tierra
de su padre cuando salió de la tierra de Noé. ¿Qué aconteció en este momento con Abraham? En primer lugar, vemos lo hermoso y lo maravilloso que es el Padre, porque fue en el año 50, y ese número 50 me llamaba la atención. ¿Qué pasa con un año 50? Si nos vamos a la Torá, en Levítico 25, nos habla acerca del año del jubileo. Y nos dice en el verso 10, y el año 50 será declarado año sagrado, y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. ¿Qué cosas? Lo que para el Padre creemos que es casualidad, pero no. La preparación que tuvo que tener Abraham, tuvo que llegar a su edad de 50 años y lo que nos representa ese número 50, el año del jubileo, y cuando él regresó a las tierras de su padre. Aconteció acá, para ir resumiendo la historia, que Abraham, cuando él llega, ya había aprendido no idolatría. ¿Qué se encuentra en la tierra de su padre? La idolatría. Es ahí donde él comienza a confrontar esto. Y vemos que nos narra también en el libro de Yashar que por este acontecimiento de Abraham, en el capítulo 12, verso 1, dice que y cuando el Melec oyó las palabras de Abraham, él ordenó a Abraham que fuera puesto en prisión, y Abraham estuvo en prisión por 10 años. Entonces vemos que también Abraham tuvo sus procesos. Abraham, al igual que cada uno de nosotros, también tuvo sus obstáculos a pasar, pero lo importante es que él ya conocía del Eterno, y él sabía a quién servía. Él sabía a quién se iba a postrar en intimidad. Por eso fue que él comenzó desde ya a contrarrestar lo que era la idolatría. Y al escuchar esto el rey, vemos que lo llevó a la cárcel. Pero aquí acontece algo muy importante, que el rey viene y se acuerda quién es este niño. Porque al escuchar las palabras de Abraham dice, este no fue el niño que supuestamente yo había matado en su nacimiento. Pues ahí es donde Taré entra en temor, y obviamente lo que pasa con el carnal, todo tiene un pero, y lo que hacen es evadirle la culpa, y Taré dice más adelante, en el verso 16, que no fue culpa de él, que él escuchó el consejo de su hijo mayor, que era Harán, de edad de 32 años, para hacer que cambiara a su hijo y apartar a Abraham para que no fuera muerto. ¿Qué aconteció con el rey? Listo, como los dos son culpables, tanto Abraham como Harán, nos dice en el verso 23, y ellos fueron atados de manos, de pies y cuerdas, y los sirvientes del rey los lanzaron al fuego. Vemos que Abraham tuvo que huir, vemos que Abraham tuvo preso y ahora fue lanzado al fuego. Entonces a veces nosotros comenzamos a ver estos relatos, se nos hacen familiares con la historia que ya conocemos de la Torá. Pues miren todo lo que tuvo que pasar Abraham. Y a veces nosotros quizás nos quejamos por algún inconveniente económico, nos quejamos por alguna otra situación, pero quizás no nos ponemos en los calzados de nuestro padre Abraham. Porque es fácil decir el padre de la fe, pero ¿qué pasó con él? Porque nos llaman a los 75 años llegó Abraham, pero la pregunta que yo me hacía, ¿qué pasó con él antes? ¿Qué vivió él antes? ¿Qué tuvo que superar él? ¿Cómo se fortaleció él? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y vamos viendo todo lo que pasó. Pero Abraham estaba con el Eterno, Abraham estaba con el Elohim Altísimo, y en el verso 26 dice, y Abraham murió cuando lo echaron al fuego, y él fue quemado tras las cenizas, porque su corazón, su alma, no era perfecto con Yahweh. Mas el Eterno amaba tanto a Abraham y tuvo compasión sobre él, y Yahweh descendió y liberó a Abraham del fuego, y no fue quemado. Acá en el libro de Yashar, en versos siguientes, dice que Abraham caminó en el fuego por 3 días. Y es aquí donde también comienzan a entrar personajes importantes, porque resulta que el rey entendió quién era, así como Nabucodonosor entendió quién era el rey de los judíos en ese entonces. Este rey como que entendió que el Dios de este hombre era mucho mayor que sus dioses. Y es aquí donde le da libertad, pero más que libertad le da recompensas. Y entre esas recompensas nos sale un personaje muy conocido como lo es
Eliezer el Damaseno. Porque nosotros también decimos, Eliezer fue su sirviente más fiel. Pero ¿de dónde sale Eliezer? Aquí está la respuesta. Eliezer fue parte de la recompensa de Abraham por ese acontecimiento. Y dice que en el verso 39, y esta cosa pareció muy maravillosa a los ojos del Melech y sus príncipes, que Abraham fuera salvado del fuego, y Harán fue quemado, y el Melech dio a Abraham muchos regalos, y dio sus dos sirvientes principales en la tierra del Melech. El nombre de uno era Oni, y el nombre del otro era Eliezer. Ahora sabemos dónde estaba Eliezer, o de dónde aparece Eliezer el Damaseno. ¿Listos? Capítulos anteriores ya viene Abraham toma por esposa a Sarai. Desde ese entonces ya Sarai era estéril. Y viene otro acontecimiento que es donde ya comienza a iniciar la historia. Fíjense que Abraham, dicen que Abraham comenzó a huir de esta tierra porque ya vemos que Abraham comenzó a tener posesiones en Ur de los Caldeos. Pero aún así el rey recibió consejos de sus sabios. Y resulta que él dice, no, vamos a apresar a Abraham y vamos a quitarle la vida porque no puede seguir creciendo este hombre. Esos rumores o esas palabras llegaron a los oídos de Eliezer el Damaseno. Se lo pueden encontrar en el capítulo 12 de Yashar, para ir resumiendo, entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Y vemos que Abraham comienza a escuchar a su siervo Eliezer y él se oculta un mes en la tierra de Noé, para que calmaran la situación con el rey. Y es ahí donde Abraham decide dejar la tierra. Es decir, Abraham decide irse, digámoslo entre comillas, a otro país. ¿Por qué? Y la tierra que él decide llegar es Canaán. Es que aquí no se ve un poquito esta imagen, pero para los que están aquí cerca, vemos que donde estaba Ur de los Caldeos está en la tierra de Zen. Pero Abraham aquí decide irse de Zen a las tierras de Canaán. Aún no había sido llamado por el padre, muy importante. Ahí Abraham estaba buscando prevalecer su vida porque el rey quería atentar contra él. Y él decide irse a Canaán. ¿Por qué decide irse a Canaán? Porque eran unas fronteras fuera de Nimrod en ese momento, donde Nimrod no tenía alcances. Y eso lo encontramos en el verso 65 que nos dice: ahora, ¿a quién tienes aquí? ¿Y quién tienes en esta tierra? Levántate, vamos a irnos juntos a la tierra de Canaán. Le decía Abraham a su padre, que nos podamos ser liberados de sus manos, a no ser que tú perezcas también como su mano en los días postreros. Verso 68. Ahora por lo tanto escucha mi voz y vamos a levantarnos e irnos a la tierra de Canaán, fuera del alcance de los daños de Nimrod. Verso 69, un punto importante. Y Abraham cesó de hablar cuando Noé y su hijo Sem respondieron a Taret diciendo: verdadera es la palabra de Abraham que ha dicho. Es ahí donde comienza también la travesía de Abraham, que viene saliendo desde Ur de los Caldeos. Perdónenme el mapa. Él va saliendo desde Ur de los Caldeos, Abraham, buscando refugio en Canaán. Pero resulta que Abraham no llega a Canaán, sino que llega a la tierra de Harán, que lo encontramos en la parte superior. Él sale de Ur, llega a Harán. ¿Por qué se queda en Harán? Pues porque él vio estabilidad, él encontró ahí, bueno, no tuvo necesidad de llegar hasta Canaán, él se estableció con su padre y ahí fue donde él comenzó a refugiarse. Ahora bien, ahora sí a la enseñanza, ya sabemos quién es Abraham, ya sabemos qué aconteció con Abraham, sabemos qué pasó con Abraham, entramos a la enseñanza o al mensaje que les trae el Padre, que es el pacto de las dos mitades para nuestros tiempos. Ahora vamos a entender qué personaje era el que estaba participando con el Padre. Vamos a entender qué había vivido él, cómo creció él, cómo se fortaleció él, a quién servía él en este entonces. Les invito a que busquen Bereshit 15 y nos dice: después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Eterno le dice tres cosas a Abraham. No temas. Ese no temor era obediencia y reverencia al Eterno, lo que le está diciendo ahí. No temas. Yo soy tu escudo, yo soy tu protector. Quizás muchas personas dicen: no, Abraham venía de la guerra, porque vemos que capítulos anteriores
él tuvo una guerra con 5 reyes, entonces Abraham estaba asustado. Pues no, porque Abraham ya era un hombre de valor porque derrotó a 5 reyes con pocos hombres. Entonces él no tenía ese temor de miedo, ese temor carnal, él tenía un temor espiritual de obediencia y reverencia, porque él estaba hablando del Eterno. Para este entonces, ya Abraham había sido llamado, que lo podemos encontrar en Bereshit 12, del verso del 1 al 3, que nos dice: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Entonces tengamos muy en cuenta este punto, porque vemos que ya ahí el Eterno a Abraham le estaba prometiendo descendencia. ¿Listo? Como para que lo tengamos en cuenta. Ya era la primera vez que el Eterno le decía a Abraham: tu descendencia será grande, tu descendencia será numerosa. Y en las 3 cosas que le dice en el verso 1 de Bereshit 15, primero, no temas, obediencia y reverencia. Segundo, yo soy tu escudo, yo soy tu Elohim que te saqué del fuego, yo soy tu Elohim que te saqué de esa tierra. Y tercero le dice, tu recompensa. En el Strong 7939 vemos que sacar es la palabra, corresponde a la recompensa, que es una compensación, y el Eterno le dice, tu recompensa será sobre gran manera. En otras versiones dice, será muy grande. O sea, la recompensa que iba a recibir Abraham iba a ser muy grande. Pero el punto que dice en el verso 2, y dice, y respondió Abraham: Señor Yahweh, me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa será ese Damaseno Eliezer. El punto era que le decía a Abraham: Señor, tú me has dado todo. Ya yo estoy establecido en esta tierra. Me has dado riquezas. Lo que te estoy pidiendo es una descendencia. Entonces lo que le dice a Abraham, lo que le dice el padre, tu recompensa será más grande. Sí, pero ¿qué más me vas a dar? Y lo que le está diciendo a Abraham en el verso 2, no tengo descendencia. ¿Quién va a heredar esto? ¿Eliezer el Damaseno? Él es quien va a heredar eso porque no tengo hijos. En el verso 3 dijo, también Abraham dijo, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero, es un esclavo nacido en mi casa. Eso es lo que le decía Abraham. Pero vemos por qué Abraham decía esto. Y aquí entra uno de los códigos o una de las leyes usadas en ese entonces, que es el código Hammurabi, que se pueden observar acá. En este tipo, bueno, en esta figura, ellos tenían una ley, realmente eran 282 leyes que tenían en este código. Si vemos en la parte superior, para explicarles un poco esto que está acá, que es cuando Abraham le dice, mi heredero va a ser un esclavo, va a ser un siervo, pues porque dentro de las 282 leyes decía que si el amo no tenía hijos, su heredero sería el siervo más antiguo o el siervo más fiel. Y en esta estatua que ustedes ven acá, supuestamente acá está el dios Unku, desde los sumerios, que era un dios, el dios de la justicia, el dios de la ley, que le están entregando el orden, o de alguna manera u otra este es el primer orden mundial, desde los sumerios. Ahí le estaba entregando al rey Hammurabi las tablas, y vemos cómo el enemigo siempre quería distorsionar todo. Estaba entregando unas tablas, estaba entregando unas leyes para tener ese control o ese nuevo orden mundial, y vemos que eso no es desde ahora. Por eso le digo que es el pacto de las 2 mitades para nuestro tiempo. Vemos lo que está aconteciendo hoy en el sistema a nivel mundial, la nueva orden mundial, la élite. Entonces vemos que eso es desde siempre. Resulta que entonces Abraham le está diciendo, padre, ¿qué más me vas a dar? No me has dado prole, no me has dado descendencia. Acá, descendencia la podemos encontrar en el Strong número 2233, que es será, que descendencia viene siendo generación, genealogía. Era lo que le estaba pidiendo a Abraham en ese entonces al Eterno, que me vas a dar mi generación. Pero el Eterno es tan grande y tan maravilloso que le responde y le dice las siguientes palabras. Luego vino a él palabras de Yahweh diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. O sea, un hijo tuyo, ahí le está diciendo el Eterno. Primero le dijo, no va a ser tu sobrino Lot, porque sabemos que cuando él sale de la tierra, Adán sale con Lot. Segundo, no va a ser este siervo, sino que va a ser un hijo tuyo.
Va a ser, y el Eterno acá, como les mencioné, vemos que en Bereshit 12 ya le había dicho que su descendencia sería grande. Entonces el punto acá es que iba a ser un hijo de él. Y vemos en otra traducción dice, pero aquí que la palabra del Adón vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Cuando hablamos de entraña lo vemos en el Strong 4578, Meab, que habla del corazón, pero más que del corazón no iba a salir del corazón de Abraham, iba a salir de su alma, iba a salir de su sangre. Ese es el punto importante. Y el Eterno le ha dicho, va a ser de tu propia simiente, Abraham, va a ser hijo tuyo. Pero vemos que hasta este momento él se llamaba Abraham, no se llamaba Abraham. Hasta este momento su esposa se llamaba Sarai, no se llamaba Sarai. Y he aquí que el Eterno estaba preparando a Abraham, porque es que Abraham no iba a tener el hijo de la promesa, Sarai no iba a tener el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era para Abraham y para Sara. Entonces es un punto que para que tengamos acá, y ese es un esto muy importante, porque el Eterno primero nos tiene que preparar, porque Él primero tiene que limpiarnos. Abraham tenía literalmente toda su vida caminando con el Eterno, pero era carne, y Él tenía que terminar de purificar. Él tenía que terminar de sacar, o en este caso tenía que terminar de limpiar su alma. Digamos que Abraham solito significa padre exaltado, pero Abraham significa padre de multitudes. ¿Ven la diferencia que está haciendo el Eterno? Tenía que transformarlo, tenía que prepararlo. Y entre sus características, Abraham era un hombre de valor, o sea, un hombre también de carácter, pero él tenía también que entender los planes, y nosotros tenemos que entender los planes del Eterno, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. No es en nuestro tiempo, sino en los tiempos de Él. Y Abraham tuvo que esperar mucho tiempo, pero le dio su respuesta. Le dio su respuesta. Los ha preparado, los llamó y los está llevando para ese momento perfecto. Porque el Padre es así. En el verso 6, muy maravilloso. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y creyó a Yahweh. Abraham creyó, el padre de la fe. La palabra creer en hebreo tiene como raíz la palabra fe. Emunat del Strong, número 530. Pero un significado más profundo y primitivo es del hebreo antiguo, que es el hebreo paleo. Si pueden ver de ese lado. ¿Sí? Ese es el significado más antiguo sobre la palabra fe o emunat, escrito en la Torah por nuestro amado Moshe. Y vemos que comienza con Aleph, cabeza. ¿De quién venía la palabra cuando Abraham creyó? ¿Quién le dijo a Abraham, va a salir de tus entrañas, de tu alma? ¿El hombre o el Eterno? El Eterno. Entonces, ¿de dónde viene la palabra? De la cabeza. Dice que fluye a través de las aguas, la letra Men. La palabra del Eterno fluirá. Y finalmente termina con la palabra Nun, que eso quiere significar vida. Abraham creyó, hoy le decimos fe, pero primeramente él creyó la palabra de quien venía para que fluyera y diera vida. Este es el origen de la palabra creyó, de la palabra emuná, en el paleo. Entonces vemos lo importante que fue esa acción que tomó Abraham. Él creyó y se le fue tomado por justicia. La palabra justicia es Sedakah, Strong número 66-63, que es darle a alguien lo que merece. Ser justos. También tiene otro significado, es prosperidad. Entonces, resumiendo el verso 6, Abraham creyó la palabra del Eterno, y al creer esa palabra, le fue tomado por justicia. Y en Hebreos también, cuando nos habla acerca de la fe, en Hebreos 11, permítanme les comparto una porción muy rapidito. Vemos que
Abraham creyó y le fue contado por justicia. En Hebreos 11, solamente para que tengan esta referencia, Hebreos 11:11, por la fe, también la misma Sara, nos hablabas de la fe de Abraham, pero dice que por la fe también la misma Sara. Y finalizando el conciso de este versículo dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿De dónde viene esa palabra para Sara? También vino del Eterno. Ella creyó de quien le había emitido ese mensaje. Nos pasa hoy en día que nos pueden dar un voto y pasa. Nosotros a veces hacemos votos a la ligera, que a veces nosotros de este lado creemos o no creemos. Hay un 50 y 50. ¿Será verdad o será mentira? Si es el fulanito, quizás sí, pero quizás no. Pero cuando habla el Padre, ¿creemos o no creemos? Esa es la pregunta. Porque hasta el día de hoy el Padre, para estos tiempos, ha hablado muchísimas cosas. Para este tiempo el Padre ya nos dio una orden. Abraham fue obediente. Abraham creyó. Mi pregunta es, ¿tú crees? ¿Cuál es tu emuná? Porque ¿de quién está viniendo la palabra? Los siervos son instrumentos del Eterno. Los siervos transmiten lo que el Eterno quiere para su casa, quiere para su pueblo, quiere para este remanente que está resurgiendo. El punto es, ¿creemos nosotros para que se nos cuente por justicia? Porque si tú crees, se será contado por justicia. Y el Padre, como dice un hermano mío, es sí o sí. Así dice un hermano mío, sí o sí. Y con el Padre es así. Pero está tu emuná. ¿Estás cuánto crees tú? No mires al hombre. Mira al hombre que es un instrumento del Eterno para traernos mensajes. Mira que el hombre en esta hora, en este momento, y para estos tiempos, como en los tiempos de Noé, y vemos que este hombre Abraham surge en los tiempos de Noé. Y ve toda la maldad que se incrementó en aquel entonces. Pero Abraham fue respuesta también para lo que quizás el padre le había hablado a Noé, que iba a hacer con la descendencia. Porque vemos que Abraham viene desde Noé, de su descendencia. Y por eso es que Noé se encarga de instruir a Abraham, porque sabía lo que el padre le había dicho a Noé. Este será el siervo. Y el hombre carnal, el sistema, sabía quién se iba a levantar, porque de una vez buscaron tentar contra su vida. Y este hombre se mantuvo firme a lo que le habían enseñado. ¿Nosotros nos mantenemos firmes a los que nos han enseñado en este momento? Porque yo creo que hasta este punto nosotros no tendríamos ni por el pensamiento volver atrás. Pienso yo. Abraham ya tenía identidad de Yahweh, porque él llegó a esa tierra y él de una vez comenzó a derribar toda idolatría. Hoy en día, ¿cuál es la idolatría? Esto es una idolatría. Nosotros los padres, nuestros chiquitines son una idolatría. Nosotros los hijos, nuestro hermano o la otra persona, eso se transforma en idolatría. Quizás no como aquel entonces, no, es una estatua de piedra, de madera, entonces yo no me estoy arrodillando ante cualquier estatua. No lo estás haciendo, pero lo estás haciendo ante un dispositivo móvil, que es lo que usaba el enemigo en este tiempo. Y ese dispositivo móvil, ¿hasta dónde llega? No lo vemos tan mal, porque nos ayuda para comunicar. Sí, es una herramienta de comunicación. ¿Cómo lo usas? ¿Para comunicarte? ¿O para mezclarte? Ten en cuenta eso. Abraham llegó, mas no se mezcló. Él identificó. Identidad tenía Abraham. Ahora nosotros como pueblo del Eterno tenemos que tener identidad para con el sistema, para lo que se acontece y para lo que ha de venir, que no es muy lejos. Vean que ya hace 15 días nos dijeron que eran 2 años, pero ya no tenemos 2 años, profe. Ya tenemos 15 días menos. Ya no son los 3 años que nos habían contado, ya hoy tenemos 15 días menos. El tiempo corre, y eso tengan en cuenta, que ahorita les voy a comentar algo sobre el tiempo.
Verso 7. Y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos. Te dijo a ti, yo soy Yahweh que te saqué del sistema. Yo soy Yahweh que te traje del extranjero, querida esposa. Yo soy Yahweh que te traje desde los rincones de estos lugares. Y te traje aquí. Yo soy Yahweh quien te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. En este momento Abraham se encontraba en Hebrón, conocido en Hebrón. Abraham solamente poseía, digamos así, una ciudad. Pero como les mostré en el mapa, la tierra de Canaán era grande. Miren, Canaán era todo esto. Y Abraham estaba por aquí en un puntico. Abraham estaba aquí. Hebrón o Manrek en aquel entonces. Él estaba en este puntico. Pero toda la tierra de Canaán se le iba a entregar el padre. Porque si la descendencia iba a ser numerosa, se necesitaba espacio. Ahora casa, si la descendencia va a ser numerosa, ¿cuántas ciudades de refugio entregaba el Eterno? ¿Lo creen todavía? ¿Lo creen? ¿Sí? Pero no lo veo tan... ¿Lo creen? Sí. Es que están esperando en su corte. Pero ya iniciamos Sukkot, ya iniciamos Sukkot. Pero la respuesta del Padre ya le entregó una ciudad de refugio, que es la Nueva Jerusalén. Y así va a ir creciendo, porque el remanente que va a llegar va a ser grande. Y Él sabe que se va a necesitar lugares, se va a necesitar espacio. El Eterno ya se lo estaba profetizando, esa era una profecía del Eterno hacia Abraham. Que Abraham quizás, el Eterno le decía, hombre, sal de esos cálculos humanos, porque nosotros calculamos 4 familias, tantas personas, es la capacidad que hay. Sal de esos cálculos, te digo esta mañana, porque el Eterno va a entregar de gran manera si tú crees, y será contado por justicia. Si tú no crees, si tú no tienes esa verdadera emuná, créeme que nada va a pasar. Nada va a acontecer. Porque no son tus fuerzas, sino las fuerzas de Él. Él te preparará, como ya lo hizo con nuestras cabezas, en algo que se veía que no iba a acontecer. Él lo hizo. ¿Y fue espacioso? Sí, fue un lugar grande. ¿Que veían que no iba a levantarse nada? Hoy el Eterno ha levantado casas. Entonces, creer será contado por justicia. Ahora, vean que estoy como reincidiendo en esa palabra, porque es lo que vamos a necesitar para estos tiempos. Es lo que vamos a necesitar para este momento que ya está iniciando. Que tuvimos que haberla tenido desde un inicio. Pero aún no ha pasado una vez porque en el Eterno no es una batería que va cargando. Él de una vez, Él creyó y justicia. ¿Pasó tiempo? Pasaron segundos en ese momento cuando Él creyó y una vez le contó por justicia. Segundos. Y si fue un sueño, una visión, eso me imagino que, digamos que por máximo, un sueño. No es mucho tiempo. A nosotros llevamos años y no ha pasado nada. Mira cómo está tu fe, cómo está tu creer. Verso 8. Y Abraham dice, y él le respondió, Adón Yahweh, ¿en qué conoceré lo que he de heredar? Es la pregunta que yo me decía acá. Abraham tenía fe y le va a preguntar al padre, ¿en qué voy a heredar? Pues Abraham no era que dudaba de lo del padre, pero él se estaba pidiendo confirmación. Abraham aquí le está diciendo, ¿cómo va a ser? Cuéntamelo. Que, como cuando nosotros, el Padre nos entrega una palabra, nos entrega algo en intimidad, nosotros le preguntamos no por duda, sino como que, ¿cómo va a ser? Te voy a entregar estas tierras. ¿Cómo? Entonces tú le preguntas, Padre, pero ¿cómo yo voy a organizar esas tierras sin tenerlas? Abraham ya le estaba diciendo que iba a tener toda la tierra y una descendencia. Pero Padre, cuéntame cómo va a ser eso. Abraham no estaba dudando, él estaba haciendo una pregunta al Padre. Muchas personas acá dicen que no, Padre de la fe, y comienza a dudar. Pues él no estaba dudando. Cuando tú le pides en una oración al Padre, y te acontece, y creo que le ha pasado a cada uno de ustedes, que es algo que ustedes solamente tienen con el Padre, y viene su hermano y se lo confirma. Esa no es la duda, esa es la confirmación.
Pero en este caso Abraham se la pidió directamente al Eterno y el Eterno le responde. Él mismo le respondió a Abraham. Nosotros aquí nos responde un hermano y tremendo. ¿Cómo sabía él eso? Si Dios nada más era entre mi padre y yo. Ni mi esposa lo sabía. Porque me ha pasado, ni mi esposa y yo. Entonces yo no dudo de lo que el Padre dice. Pero si yo le pregunto cómo lo voy a hacer, instrúyeme, muéstrame. Porque es fácil crecer en un desorden, pero como se crece en el desorden, se cae todo. Pero como el Padre es un Dios de orden, Él te mostrará y te guiará. Él te dará paso a paso. Como tiempos después de Abraham conquistar la tierra de Canaán, no me quiero adelantar, pero Josué fue paso a paso, y cuando Josué quiso dar un paso sin orden, ¿qué pasó? Ya sabemos qué pasó con Jaime, ¿cierto? ¿Sí sabemos la historia? Entonces sí vemos lo que pasa cuando nos vamos paso a paso con la dirección del Eterno. He aquí donde ya comienza el pacto. ¿Qué es la palabra pacto? Lo encontramos en el hebreo, en el Strong número 1285, que es la palabra verit, pacto, alianza, prometer. Para ese entonces, también les comento que dentro de estas leyes, los hombres hacían pactos. Pactos como para confirmar una alianza. Hoy en día, ¿nosotros hemos hecho algún pacto? Pues esto es un pacto. El matrimonio es un pacto para con nuestra ayuda idónea. La tevilá es un pacto para con el Eterno. Por eso le digo, ¿hemos hecho pacto? Claro que sí, señor. Sí, hemos hecho pacto. ¿Listos? Vemos que en el verso 9, y le dijo, traedme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dentro del código de las leyes de los Hammurabi, el pacto era lo que contestaba haciendo aquí Abraham. Primero el padre lo estaba llevando al hombre. Mira, tú como hombre, ¿quieres que yo te confirme la pregunta que me hiciste? Hagamos un pacto, hagamos una alianza. Les pide estos animales eran cortados por la mitad, y el hombre, en este caso cuando se hacía el pacto entre dos hombres, ellos tenían que caminar por el medio de las dos mitades. Y el que incumpliera su pacto terminaría como los animales. Era lo que decía la ley en ese entonces. Era lo que decían dentro de las 282 leyes, esa era una de las leyes. Esa era una de las maneras de que hoy en día nosotros vamos a un notario y firmamos un contrato. Hoy en día vamos a un notario y firmamos unas escrituras. Pues en aquel entonces esa era la manera de firmar esos pactos. Era la manera de firmar esa alianza. Aquí el Eterno primeramente le pide animales. Le pidió una becerra, una cabra y un carnero. Y le pidió 2 aves. ¿Por qué le pidió una becerra y una cabra? Pues terrenalmente al Eterno se le tenía que entregar lo mejor. Y vemos qué pasó con Caín y Abel. El que entregó lo mejor y el que entregó lo peor. Ya sabemos la consecuencia que tuvieron. En este momento él le pide hembras porque era de más valor en el mercado en ese momento. Una novilla, una becerra podía dar leche y que podía dar cría. No, terrenalmente. ¿Y por qué de 3 años? Porque en esa edad terrenalmente era cuando estaban en plena fertilidad. Estaban esos animales. Entonces no le pidió ni el más chiquitico ni el viejito que así iba a morir. No, te pidió lo mejor. Estaba en plena fertilidad terrenalmente. Espiritualmente, ¿por qué de 3 años? ¿Por qué el número 3? Vemos que el número 3 es la palabra shelosh o sheloshat, que significa armonía, nueva vida y plenitud. Miren lo que le están pidiendo. Abraham en ese entonces, o nosotros a veces carnalmente, el Padre nos pidió un becerro, listo, una becerra. ¿Y por qué sí es lo mejor terrenalmente? Pero ¿por qué significa espiritualmente? Era nueva vida que iba a venir.
Era lo que le estaba entregando el padre de Abraham. La becerra. La becerra en el Strong 5697 dice ceñir. Ya el Eterno estaba comentando con este pacto, ceñirse, vestirse. Él lo iba a rodear, porque ese es en el orden que él estaba pidiéndole los animales. Primero le pidió la becerra, luego le pidió una cabra, Strong 5795, que es la palabra asaz, que es ser resistente. Pero aquí le estaba pidiendo, vamos, te he visto, te voy a confirmar. Ciñete, que te voy a confirmar lo que va a acontecer en este momento. Luego le pide el otro animal, que es el carnero, que es en el Strong, es el número 352, que es agil. La palabra significa fuerza. Tú te vas a vestir porque vamos a confirmar con fuerza esto que va a acontecer. Era lo que le estaba diciendo el Eterno por medio de esos animales. Quizás a veces nosotros naturalmente o terrenalmente no podemos ver más allá, pero mira lo que se estaba representando, lo que estaba significando esa alianza que iba a hacer el Eterno con el hombre, con nuestro Padre. Ya le había prometido descendencia cuando lo llamó en Bereshit 12, en Bereshit 13 también le dice que tu descendencia será como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Vemos que ya el Eterno era 2 veces, y cuando comienza este pacto, era la tercera vez. Shelos, venía vida. ¿Y por qué los animales? Porque te voy a vestir, porque te voy a confirmar, y lo vamos a hacer con fuerza. Adicionalmente, esos 2 animales también eran usados en una fiesta que tuvimos hace 5 días. Porque para el Eterno nosotros casualidades no existen. En Yom Kippur, cuando venía la expiación, ¿qué pasaba con esos animalitos? Era lo que el Eterno ya le estaba también mostrando de alguna manera u otra. Él dio instrucciones más adelante a Moshe, sí, pero vemos que, de hecho, un punto muy importante acá, para no salirme de la enseñanza, en Bereshit 14, un capítulo anterior, Abraham ya diezmaba, cuando ya después fue impuesto. Vemos que ya Abraham diezmaba, ya Abraham hacía altares, ya Abraham ya comenzaba a hacer lo que era el Yom Kippur, pero era el Padre que de una vez estaba mostrando. Ahora, para nuestros tiempos, porque a veces el diezmar se nos pone como una carga. Yo era uno, y debo confesarlo, yo no lo entendí. Y el Eterno me dijo, no es que lo vas a entender, comprende lo que está escrito. Entonces yo dije, ya entiendo. Para mí, personalmente era una carga, porque yo no entendía eso. Yo siempre sacaba mis cálculos y mis cuentas como quizás Abraham con su descendencia. Tengo esto, es esto, listo. Y el Padre me dice, y él dijo, no es una ofrenda, no es una limosna, es la 10ª parte como está escrito. Y Abraham lo hizo, porque entre las características que tenía Abraham, que quería mencionarles, primero fue un hombre obediente. Él obedeció la labor del Padre, por eso era el hombre de fe. Abraham era generoso. ¿Por qué era generoso? Porque cuando fueron a tomar la tierra con su sobrino Lot, ¿qué dijo él? Escoge. Él no dijo, esto es para mí, él dijo, escoge. Otra característica de él fue un hombre de valor, porque cuando comienza el capítulo él no tenía miedo del hombre, tenía temor de reverencia, que es lo que hay que tener en cuenta. Él era un hombre benevolente porque él respetaba a sus autoridades, como tenemos que hacerlo todos en esta casa, y él ofrendaba a Melquisedec. Y otra característica es que era un hombre incorruptible, porque vemos que después que él tuvo esa guerra, le iban a dar, y él no recibió. Él a quien le dio la honra y la gloria, al Eterno. Voy a tomar los que mis hombres comieron, pero de resto yo no quiero nada. Y fue y ofrendó. Vean las características que tenía este hombre. Y aún así él le pidió al Padre, mi descendencia. Y era la tercera vez que le decía, y mi descendencia. Bereshit 12, Bereshit 3, Bereshit 15. Y mi descendencia. ¿Quieres descendencia? Vamos a hacer un pacto, vamos a hacer una alianza. El Eterno no tenía, o sea, perdón mis palabras, pero yo creo que el Eterno no tenía que ponerse ni siquiera en esa posición de hacer una alianza. Pero para que el hombre entendiera, listo, vamos a hacerlo. Para que tú puedas comprender y me puedas entender. Vemos que le pidió 3 animales.
despidió 2 aves. ¿Y por qué las aves no las cortó? La tórtola y el palomino son símbolos de Judá y Efraín. Por esa razón, Abraham no lo hizo. Por esa razón el Padre no nos cortó. Ya el Padre sabía lo que venía para este entonces. Y él dijo, no. La tórtola y el palomino son mi Judá y mi Efraín. Ven que ni siquiera Judá ni Efraín habían nacido. Pero el Padre ya estaba profetizando y estaba entregando. La tórtola la podemos encontrar en el Strong 84:19. Su raíz primitiva está en el 84:46. Se escribe Tur y es espiar, reconocer. El Eterno estaba reconociendo a Judá desde ya. El palomino, el Strong número 1469, su raíz primitiva 1497. Arrebatar, arrancar. El Eterno a Efraín lo está arrancando y lo está arrebatando del sistema. Efraín se está levantando. Desde ya el Eterno lo estaba haciendo, desde el pacto, nos estaba pactando a nosotros. Como Efraín que somos. Él desde ya nos está arrancando. Y aquí todos hemos sido arrancados del sistema. Porque hemos tenido Shema. Porque hemos obedecido. El verdadero Efraín se está levantando y está resurgiendo. El verdadero Efraín, el que escucha la alabar del Eterno, se está levantando. Y nosotros somos parte de eso. Por eso el Eterno desde el pacto con Abraham, miles de años atrás, ya nos estaba nosotros pactando de nuevo. Ya nos estaba arrancando, nos estaba arrebatando. Él tuvo con Judá, tuvo que reconocerlo, pero Efraín lo estaba arrebatando. Y es lo que está haciendo hoy. Por eso el pacto de la Adón está para nuestros tiempos. Él hoy está arrebatando a su Efraín. A Judá la va a reconocer. A la verdadera Judá la va a reconocer. Pero a Efraín lo está levantando. Lo está resurgiendo. Porque ya sabe los tiempos que han de venir. Eso era lo que estaba haciendo el Eterno en ese entonces. Pero como nunca falta ese chimichimito, como le digo yo, en el verso 11, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. El Eterno estaba haciendo una promesa, estaba haciendo una profecía con Abraham. Y aquí se estaban levantando las aves de rapiña. ¿Quiénes son esas aves de rapiña? El opositor, el enemigo, que siempre quiere interceder, quiere levantarse, quiere ser ese obstáculo. Siempre lo va a querer ser. Y vemos que no es digamos que Abraham no fue desde ese entonces. Abraham solo hizo desde el jardín, desde el Edén. Él de una vez comenzó, porque él no iba a estar quieto y nunca va a estar quieto. Él desde ya él quería de una vez arrebatar esa bendición. Pero el hombre, en este caso Abraham, comenzó a luchar en su carne. Él comenzó a arrebatar, él no iba a dejar que el enemigo. Nosotros en nuestros días, cada día tenemos tropiezos, tenemos dificultades, pero nosotros tenemos que saber quién nos protege, quién nos guarda. Por eso nos dice la Escritura que todos los días tenemos que revestirnos de sus vestiduras, ceñirnos, calzarnos nuestro escudo, porque el dardo del enemigo siempre va a venir, siempre va a estar. Él, cada vez que tú vayas con un objetivo, un propósito del Eterno, siempre o en su mayoría va a querer colocar obstáculos para ver qué tanto crees tú. Eso es lo que él va a buscar, probar tú en una. ¿Qué tanto crees tú, Estela, de lo que aconteció hace 5 días? Y él quiso obstaculizar ese mismo día, ¿cierto? Sí. Pero él siempre va a querer arrebatarnos a nosotros la bendición. Cuando mi esposa quedó encinta, quedó embarazada, los pronósticos eran en contra. La niña iba a hacer esto, la niña iba a tener esto. Ya ustedes conocen a la niña.
Que hay que controlar un poco el carácter, sí. Que hay que ajustarla, sí. Pero lo que habían dicho los médicos, que la niña iba a tener los pies pegaditos, que tenía un dedo de más, que estaba baja en peso. El enemigo siempre quiso atacarnos. Pero nosotros entendemos de quién fue la palabra. Y quizá nosotros no hayamos llegado a la casa, pero ya nosotros veníamos como Abraham. Ya no veníamos creyendo, pero aquí ya estaba confirmando. Y las aves de rapiña se querían levantar, porque siempre buscan oponerse a las cosas del Padre. Y era lo que querían en ese momento. ¿Qué hizo el hombre? Abraham, ahuyente, ahuyente, ahuyente. Salga de aquí, fuera de aquí. Verso 12. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aquí vemos la debilidad de la carne. Abraham se cansó. Abraham se agotó. Abraham quedó sin fuerzas. Ahora yo me imagino cuántas aves de rapiña tuvieron que haber descendido en ese momento para que se cansara. Ahora pregúntate tú, ¿cuántos obstáculos has tenido que pasar? ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas luchas? Luchas tenemos todos los días, pero siempre hemos ido adelante. Siempre hemos buscado contrarrestar todo lo que se quiera levantar con cada uno de nosotros. Eso era lo que quiere el enemigo en nuestras vidas. Siempre quiere robarnos, siempre quiere apartarnos. Él siempre ha querido y que lo mejor para nosotros, pero no es así. Siempre se viste bonito, porque si se vistiera feo, no sería atractivo. Siempre busca aparentarnos, siempre busca ser lo mejor, busca ser lo mejor. Pero el que tiene ojos espirituales, oídos espirituales, sentidos espirituales, puede discernir, puede ver, puede comprender lo que está pasando. Ahí Abraham se hubiera podido quedar quieto, porque ya las picó los animales, bueno, que pase lo que pase. Él sabía lo que estaba aconteciendo, pero se cansó. La debilidad de la carne, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Eterno. Ahí Abraham cayó cansado. Pero nosotros siempre tenemos que buscar fuerzas en el Padre. Ahí cuando nosotros ya nos tendemos cansados, a veces yo lo hago como una bicicleta en una montaña, comienza el lunes, el martes, el miércoles, llega el viernes, ya estamos cansados. Y ya viene el Shabbat y queremos llegar agotados, pero no tenemos, todos los días tenemos que recargar nuestras energías con el Padre Eterno, recargar nuestras fuerzas. Hoy oré, mañana no oré, el miércoles oro, oro el viernes. ¿Qué es eso? ¿Tú crees que las aves de rapiña si oratas el miércoles y el viernes vuelves a orar el jueves no te ataca? ¿O las ahuyentaste el miércoles, bueno, ya mañana no viene? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Es ahí donde nosotros tenemos que siempre fortalecernos en el Eterno. Dice que así el sueño que le sobrevino a Abraham representa la debilidad de la carne y la de su descendencia para mantener el pacto. Aquí vemos que estaban haciendo un pacto. Y un pacto se necesitan dos partes. Y si uno se durmió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pacto? Si era con Abraham y el Eterno. Si Abraham se durmió, ¿qué pasó? Porque el Eterno sabe que no es nuestra carne, que no es nuestra fuerza. Él sabía y él iba a buscar prevalecer este pacto. Eso era lo que estaba aconteciendo en ese momento. Por eso fue el gran sueño. Por eso fue ese temor, porque puso a dormir a Abraham, y el temor de la grande oscuridad es la que se sometería a dicha descendencia por ausencia de la Torá. Vemos lo que pasaron en el desierto cuando comenzaron, vemos todo bueno, un poquito, pero vemos todo lo que aconteció cuando ellos se apartaron de la Torá. Cuando nosotros nos apartamos de la Torá, ¿qué pasa? Cuando nos apartamos de la palabra, ¿qué pasa? Se vienen esos sueños, se vienen esas nebulosas, como le digo yo, se vienen todas esas tormentas. Y en esos días, un testimonio, eso fue antier, el miércoles que yo vi, antier, estaba trabajando con Alejandro, hace un sol hermoso, radiante, y nosotros, alegres y contentos, estábamos trabajando, un trabajo alegre, muy contento. Resulta y acontece que en cuestión de minutos, el cielo fue negro,
rayos, una tormenta. Y el enemigo quería opacarnos, quería robarnos el gozo que teníamos en ese momento. Nosotros, ¿qué decimos? Reírnos. Si hubiera estar alegres, vamos a almorzar. Bueno, tocó almorzar. Terminamos de almorzar, el sol de nuevo radiante. Y a veces nos preguntan, ¿así quiere venir a atacarnos el enemigo? Él nos quería robar la paz que teníamos en ese momento. Y le digo que fue cuestión de una hora donde se cayeron rayos, donde hubo una gran tormenta, donde el cielo se puso negro totalmente, porque Él nos quería robar la shalom que teníamos en ese momento. Pero no lo permitimos. Y esos son los ataques del enemigo. Quería opacarnos, pero los cielos no. Quisimos reír, llenarnos de gozo. Cuando quisimos ver el sol otra vez a quemarnos, a broncearnos un poquito más. El Eterno es maravilloso. Entonces eso es lo que te digo, no es cuestión de un día sí, un día no. Es constantemente que nosotros vamos a tener el ataque de esas aves. Y nosotros podemos caer en un sueño profundo, pero nosotros tenemos que buscar fortalecernos en el Eterno siempre, en todo momento, en todo lugar. Que tenemos lugares especiales, sí. Las niñas yo sé que tienen su cuarto de guerra. Mi esposa tiene un cuarto de guerra. Pero ella sí necesita interceder y está fuera de la casa, entonces no lo puede hacer. No, es en todo momento, en cualquier lugar. Donde el Padre te necesita, ahí debes de estar. Ahí debes de estar. Y comienza una serie de profecías acá en el verso número 13. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel tiempo después? Estuvieron en Egipto. ¿Tierra ajena? Sí, estuvieron en tierra ajena. Y será esclava allí y será oprimida por 400 años. El pueblo, Abraham no sabía lo que iba a pasar porque ni siquiera había nacido Isaac, el hijo de la promesa. Pero ya le estaba diciendo: tu descendencia morará en tierra extranjera, no en esta tierra que te estoy entregando, será esclavo, y le dio tiempo, 400 años. ¿Cómo le demostró estos 400 años? Vemos que en el momento que nace Isaac, es el año 1, comienza el conteo. Cuando nace Isaac, es el año 1. Cuando nace Jacob, eso lo podemos encontrar en Bereshit 25, del 19 al 26. Cuando nace Jacob, ya tenemos un año, pero vemos que en el nacimiento de Jacob sale del 19 al 26, pero enfocarnos en este momento en el conciso B del versículo 26 y dice: y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. O sea, cuando nació Esaú y Jacob, Isaac tenía 60 años. Van 60 años desde que el Eterno le había hablado a Abraham esa promesa. Cuando Jacob desciende a Egipto, vemos que ya habían nacido sus 12 hijos. ¿Se acuerdan que en ese entonces vino un tiempo de sequía? José fue llevado a Misrayim, a Egipto. José fue tomado gobernador. Vino la profecía, vino la revelación al rey, al faraón. 7 años de sequía, 7 años de abundancia. Entonces comenzó todo ese proceso. Digamos que el pueblo de Israel, en este caso Jacob, tenían sequía, tenían hambre. Fueron allá. Pero ya sabemos parte de la historia. Pero cuando Jacob llega a Misrayim, ¿qué edad tenía? Se lo pueden encontrar en Bereshit 47:9. Alguien que me lo pueda leer si lo tiene rápidamente. 47:9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de mi vida, y no han llegado a los años de mi vida, de mis padres en los días de su peregrinación. Vemos que desde el año 1, cuando nace Isaac, cuando nace Jacob, van 60 años, porque no dice la escritura. Desde que nace Jacob hasta que llega a Misrayim,
Ya van 130 años, más 60, 190. En la escritura encontramos en Shemot encontramos que 430 años desde que el pueblo... El punto al que voy es que el Eterno en Bereshit 15 nos está hablando que fueron 401. Entonces, ¿dónde están nosotros 210 años? Los invito a que busquen, no lo van a encontrar en este Torah, pero los invito a que busquen en el libro de Yashar, anoten, capítulo 81, versos del 1 al 5. Y dice la escritura, en el capítulo de Yashar, y todos los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot. Hoy estamos en fiesta de Sucot. Cerca de 600,000 hombres a pie, aparte de los pequeños y sus esposas. También una multitud mixta salió con ellos, y rebaños y manadas, aún mucho más ganado. Y la estadía de los hijos de Israel que vivieron en la tierra de Mizraim fueron 210 años. 60 más 130, 190. 210 años, 400. ¿Qué dijo el Eterno? 400. ¿Qué dijo el Eterno para esta casa? 2 años. No es ni más ni es menos. Él habló de 2 años. Él no dijo 2 años un día, no, él dijo 2 años. Miren lo que dice la escritura en Yashar. Y todos los días de Israel viajaron de Ramsés a Sucot. 2 años, Sucot. Vean. Sucot, 2 años. Estamos en una fiesta de Sucot. El Eterno sacó a Mizraim para un Sucot. Que acá lo dice la escritura, un Sucot. Y mire que el Eterno habló de Teruah, del tiempo, y es un Sucot. Y si van en la escritura, también pueden verlo en Shemot 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. Si lo pueden ver en su escritura, también está escrito. En el libro de Yashar nos confirma los 210 años, y el Eterno no habló de 300 años, de 250, de 500, él habló de 400 años. Y el Eterno no es hombre para mí. Entonces, lo que les quiero decir en este momento es que Él le prometió tierra para su descendencia. Sí. Nos prometió ciudades refugios. Sí. Les dio un tiempo también, que nos dijo que lo iba a sacar de, vamos a ir en esclavitud, vivimos en el sistema. Que nos iba a sacar con riquezas, nos está sacando. Nos está sacando con riqueza, pero el tiempo ya está hecho. Para que lo tengan presente. A mí me da miedo decir esto, pero no es miedo, es el espíritu del temor, que es reverencia a lo que está diciendo el Padre. ¿Y por qué lo trajo para este primer día de la convocación de Sucot? Entonces, ya nos has hablado, y nuestra descendencia morará en esta tierra. Amén. Pero seguimos y nos dice después, y verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Vemos que Abraham murió de 175 años en buena vejez. Cada uno de nosotros moriremos, gracias al Padre, en buena vejez, porque Él nos va a permitir a nosotros morir en buena vejez. Que quizás se quiera levantar enfermedades, pero nosotros entendemos que son acechanzas de las aves rapiñas que ya vimos que siempre se van a querer levantar por un lado o por el otro, pero se levantaron y el Eterno le dijo a Abraham, tú volverás a tus padres en buena vejez. Subrayen, diga. Subrayen, no tienen que subrayen todo ese capítulo 15. Todo ese capítulo 15 tienen que subrayarlo. Y colóquenle la fecha. Y la fecha, sí. Subrayenlo porque... Si no lo subrayan, no lo están creyendo. Dios les está revelando todo. O sea, por favor, no queden ahí. Para eso es la Torah. Importante. Verso 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo
la maldad del amorreo hasta aquí. Hasta la cuarta generación, ¿fue así o no fue así? Así es. Comenzamos con las generaciones, porque el Eterno, Él habla y Él, como digo yo, sin pelos en la lengua. Escrito está, cumplido está. Y Él dijo que hasta la cuarta generación, y así fue. La primera generación vemos que es Abraham y su primera generación fue Isaac, el hijo de la promesa. Vino Jacob, que es la segunda generación. Vinieron las 12 tribus. ¿Y quién poseyó la tierra? Yahoshua. La cuarta generación. Josué con Moshe se levantaron, que son la cuarta generación. Habló de 400 años. Cuando Noé murió, que no se los compartí, él murió de 950 años. Y vemos que Abraham murió de 175 años. Entonces vemos por qué Noé, con todo lo que él vivió, con todo el diluvio, él aún estaba vivo. Pues vivió 950 años Noé. Tuvo la capacidad de instruir a Abraham. Abraham vivió 175, o sea, Noé vivió 3, 4 vidas, 5 vidas de Abraham. Vivió Noé. Entonces el Eterno le dijo a Abraham, hasta la cuarta generación volverán acá, a esta tierra que yo te he mostrado, a Canaán. ¿Fue así o no fue así? Porque el Eterno no va a dudar de lo que va a decir. Decir yo que va a dudar es incredulidad para mí. Porque yo sé que lo que escrito está y cumplido está. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y eso se ha cumplido? Va en un capítulo más adelante, un libro más adelante y todo está escrito. Todo está respondido. Y lo que le quiero mostrar es que ¿cuántos años tuvieron que pasar? Porque Abraham ni siquiera vio de lo que estamos hablando nosotros en ese momento, Abraham no lo vio. Ahora bien, nosotros quizás, o lo más probable, somos esa cuarta generación que vamos a volver a esas ciudades de refugio, por lo que ha de acontecer. El Padre, como en los tiempos de Noé, se levantará la maldad se está levantando y Él nos va a refugiar, Él nos va a resguardar y nosotros vamos a poseer esas tierras de refugio. ¿Por qué? Porque acá también lo dice. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero para el Eterno, para nuestros tiempos, la maldad del amorreo ya llegó porque entregó tierras. No fue porque entregó las tierras. Permitió poseer las tierras. Porque ya llegó la maldad. ¿Quién eran los amorreos? Eran uno de los pueblos que vivían en Canaán. Dios sabía que crecería, el Eterno sabía que iba a crecer la maldad en ellos. Parte de ese castigo para esa población, para eso, era quitarle las tierras para entregárselo a sus hijos. Pero no era en el tiempo de Abraham, ya, no. Pasará esto, acontecerá esto. Y aconteció. Y en el momento preciso que estén listos, volverán. Porque el Eterno nos dijo, para el 2040 ya van a... No. Él dijo, ya, están listos, van a recibir. Y recalco el verso 6. Y Abraham creyó. Cada uno de nosotros cree. Porque miren todo lo que aconteció con el creer. Abraham, Señor, así es. Él cuando lo sacó desde Ur, que lo llevó a Harán, y en Harán lo llamó, Abraham, ¿qué hizo? Obedecer, escuchó. Y Abraham en ese entonces en Harán tenía posesiones, tenía tierra, bien posicionado, pero él soltó. Él se despojó, lo entregó todo, porque ya él sabía quién estaba hablando y de quién venía la palabra. Y él, como le habló desde ese entonces, te llevaré a la tierra que te mostraré, la poseerán. Abraham dijo, la tierra que me mostrarás, voy. Él dejó, me imagino que en este momento él dejó apartamentos. Sí. Hoy en día él dejó apartamentos, dejó casas, dejó carros, dejó posesiones. Ve a la tierra que te mostraré, que esa es la que vas a poseer. Y la casita y la comodidad y el carro para estar caminando allá, entonces. La familia, qué pasó con mi mamá y mi hermano eterno. Abraham dejó padres, dejó hermanos.
El sobrino lo siguió. Él agarró a su esposa, yo agarro a mi esposa, a mi bebé y vámonos. Porque la palabra viene del Eterno. Y ya entendimos lo que era la palabra en el palé. La palabra viene del Padre, fluirá y dará vida. Pero si viene del Padre y no fluye, no dará vida. Entonces ahí no hay emuná, no hay fe. Por eso no pasa. Y tú dirás, guerrearás. ¿Por qué? Porque que no da vida, porque no está fluyendo, no estás creyendo de quien vino la palabra. Y él dijo que cuando llegara la maldad del amorreo va a acontecer esto. Aconteció y él entregó. Tal cual como lo escribió. En el tiempo que dijo, en la generación que él dijo, dónde iban a estar, cómo iban a estar, cómo iban a salir, cómo se iban a preparar. Por eso cuando les digo que Abraham, cuando él preguntó cómo iba a ser, él no dudó. Él pidió cómo va a ser. Ahí está la respuesta. ¿Cómo va a ser? Así. Pasará así. Y acontecerá así. ¿Querías? Ahí está la respuesta. Pero vamos al punto que Abraham se había quedado dormido para consumir o consumar ese pacto, que se necesitaban dos. Y Abraham se había quedado dormido. Tremendo, el Eterno sabía lo que iba a pasar con ese hombre, ¿no? Es una advertencia que no se puede dormir. Y sucedió, verso 17, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los dos animales divididos. ¿Se necesitaban dos para consumar el pacto? Ahí están los dos. Ahí nos aparece el horno humeando. ¿Quién cree usted que es horno humeando? El mismo Eterno nos hace recordar la columna de nube que representa el Elohim. ¿Se acuerdan de la nube Shekinah? Bueno, Abraham en ese entonces no entendía la nube Shekinah porque era después. Pero ahí estaba la nube Shekinah del Eterno. Pero se necesitaban dos. Y la antorcha de fuego. El Rúa. ¿Quién consumó el pacto? El Eterno. ¿Por qué durmió el hombre? Porque sabía que en su carne no era. El Eterno se pactó con él mismo que cumpliría. Y el estar nosotros aquí no es parte de su cumplimiento. Y ha cumplido hasta ahora. Ese horno humeando y esa antorcha de fuego, el Eterno con el Rúa estaban consumando ese pacto. Él desde ya dijo, así será. Él no estaba diciendo sí o sí. Él no dijo quizás sí, quizás no. Sí o sí, como te he prometido, te voy a cumplir. Y la vida número 3, que era dar vida. Y era la tercera vez que el Eterno le decía a Abraham que iba a tener una descendencia. Como les mencioné en Bereshit 12, en el verso 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En Bereshit 13, en el verso 16, y tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Bereshit 15, que le dice cuando le dijo sal, y le dijo, y le dijo sal, en el verso 5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Era la tercera vez que le iba a dar, se lo estaba confirmando, pero le hizo un pacto, le hizo una alianza, y él se lo llevó a mostrar al hombre terrenalmente que él no podía. Por eso le dijo, tú lo quieres confirmar terrenal, pero terrenal no puedes porque necesitas de mi presencia. Y la presencia del Eterno siempre ha estado en los hombres justos, en los hombres que temen al Eterno. Sabemos que el temor no es miedo, el temor es respeto y obediencia. Y ha sido así hasta el día de hoy. Él siempre ha estado. Él siempre va a resguardar a sus hijos. Él siempre va a respaldar a sus hijos. Sus hijos. No vemos que cualquiera hoy en día se cruzan los brazos. ¿Ya me entienden? Hoy en día, porque es que vemos que hace la maldad, se encomienda a Dios. Pero aquí Dios se está encomendando el que hace la maldad. ¿O ustedes creen que el Eterno va a respaldar a un hombre para que haga la maldad? No. Jamás lo va a hacer. Por eso a veces que cuando se respaldan
te sale todo lo contrario, porque es que el Eterno no va a respaldar eso. Pero Él respalda a los que le buscan y aman la verdad. Hasta el día de hoy, con nuestros siervos, no solamente con ellos, con todo el que ha creído, Él ha respaldado y ha entregado. Esa nube Shekinah, nosotros a veces, esa nube Shekinah que nos salió el miércoles, ahí lo comprendí. A veces ese horno humeante que nosotros vemos todo se ve oscuro, pero ahí está la luz del Eterno. Entonces el punto al que voy es que Él siempre va a estar con nosotros. Y, ojo, cuando hablo con nosotros, hablo con sus hijos, con los que le temen y les guardo. No crean que porque nosotros estamos hoy acá sentados, ya tenemos garantizado nada. La salvación se guerrea hasta el último suspiro, hasta el último día. Usted puede tener 90 años caminando, pero si en el año 90, en el día 1, usted falla y le llegó su tiempo, créanme que, digamos que no es justo que esos 90 años se hayan perdido. O sea, no se justifica, pero puede acontecer. No se justifica, pero puede acontecer eso. Por eso todos los días, en cada momento, cuidémonos. Por eso el Eterno, yo le doy gracias al Eterno porque hoy le permite a mi familia estar acá. Cuando hablo de mi familia, no solamente es mi esposa y mi hija, hablo de mi familia. Hablo de cada uno de ustedes, los que están allá en Paipa, los que están en la Nueva Jerusalén. Cachipay creció la familia y va a seguir creciendo el remanente. Por eso le doy gracias que nos ha apartado, nos ha sacado de Misrayim. Ya Él comenzó, nos sacó de Misrayim, nos prometió descendencia, nos prometió tierra, nos va a prometer la riqueza y ahora vamos a conquistarlo. Él está diciendo, por eso le dije, el pacto de las dos mitades para nuestros tiempos. Es lo que está haciendo el Eterno y nos está mostrando hoy, primer día de la Santa Convocación, que es Sukkot, que es la última Moadim del año. Y Él esperó porque el tiempo de Él es perfecto y es en su tiempo y es en su momento. Él no lo dijo el año pasado, ni lo dijo el año antepasado, ni nada. Él habló y con voz de trompeta, en trompeta, en teruah, sonó el shofar y entregó el tiempo. Este equipo pensábamos que iba a ser de látigo, pero Él fue de misericordia, porque Él ya sabe que su pueblo se está preparando. Desde Shavuot, Él comenzó a corregir y acomodar, porque Él es un Dios de orden. Él no podía entregar esto hasta que nos acomodaran las cosas. Entonces a veces nosotros vemos, ¿por qué pasó eso en su corpo? ¿Por qué pasó? Ahora sí entendemos lo que está haciendo el Padre. O sea, nosotros después vemos, es mejor sentarnos. ¿Qué va a acontecer o qué quiere corregir el Padre? Antes de nosotros comenzar a murmurar, ¿por qué esto? No ten paciencia, porque no es el tiempo. Abraham yo le decía, oye, es la tercera vez que no hice descendencia, ¿para cuándo? El Eterno dijo, ya, cálmate, ya va, ten paciencia, listo, vamos a confirmarlo, vamos a pactarlo. Perdón. Verso 18. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los geneseos, los eneos, los cadomeos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. La tierra, ahí hizo el Eterno el pacto. ¿Quién consumió el pacto? El Eterno. Entonces ese pacto se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá. Y todas esas extranjeras, todas esas casas que se mencionan ahí, esa confirmación del pacto es para nosotros. Porque nosotros podemos hoy hablar, perdón que diga, los eteos, que fueron los rojas. Digo yo. Total. Los fereceos pueden ser otra familia. Son los que están representando acá, pero es lo que el Eterno nos va a entregar a nosotros en los lugares de refugio que Él nos va a entregar a la casa. Eso es lo que va a pasar. El libro de Yashar, en el capítulo 91, cierra con estas palabras. Y Él cumplió todas las palabras que Él había hablado a Abraham, Isaac y Jacob.
y el juramento y el pacto que él había jurado, de darles a ellos y a sus hijos la tierra de los kenaitas, de los cananeos. Y Yahweh dio a los hijos de Israel toda la tierra de Canaán como él había jurado a sus padres. Desde Abraham lo juró, lo entregó. Desde Abraham él lo juró y nos los va a entregar porque como se lo juraron nuestros padres, nos los va a cumplir. Y Yahweh le dio descanso a todo alrededor de ellos y los hijos de Israel vivieron con seguridad en todas sus ciudades. Bendito sea Yahweh para siempre. Amén y amén. Fortalezcanse y que todos ustedes que confían en Yahweh sea de buen valor. Así cierra el libro de Yashar en el capítulo 91. Entonces, así cierra esta promesa, así cierra ese pacto que hizo el Eterno con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, para hoy, para con nuestros hijos. Que Él entregó, Él va a entregar y Él va a respaldarnos en todo lo que hagamos. Que Él va a mostrar ahorita en Sukkot, en la próxima Santa Convocación, porque vemos que en Levítico 23 dice que es una fiesta por 7 días. El primer día será Santa Convocación, el octavo día también será Santa Convocación. Abraham pidió instrucciones, los siervos pidieron instrucciones y la van a entregar. ¿Tú vas a pedir instrucciones? Si tu presencia lo llena todo.